Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar de la literatura del descubrimiento y la conquista que se dio en América alrededor del siglo XV. Esta literatura se desarrolla en territorio americano a partir del siglo XV con la llegada de los españoles al continente en 1492. La conquista fue un proceso histórico en el que distintas naciones europeas, como España, Inglaterra o Portugal, impusieron su dominio sobre las tierras y sobre los pobladores del continente americano. El resultado del proceso de conquista fue la colonización. La colonización estuvo impulsada por tres grandes motores. El primero, el oro, la búsqueda del oro. Pero también hubo otros motivos. La gloria, tanto la gloria personal de los adelantados como la gloria de cada corona, y la evangelización. La conquista suscitó desde sus orígenes dos grandes leyendas. Por un lado la leyenda dorada y por otro lado la leyenda negra. Alrededor del 1549 o 1550 se originó un debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. El primero defendía a los habitantes de los pueblos originarios y denunciaba la violencia y los crímenes que se cometían durante el proceso de conquista. Mientras que el segundo, Juan Ginés de Sepúlveda, justificaba la conquista española y el sometimiento de los indios con el argumento de que era más valioso el idioma o la lengua española en nuestro territorio y la religión católica que cualquier otra cosa que pudiésemos tener. Desde ese momento se originan la leyenda negra y la leyenda dorada y van a perdurar incluso hasta nuestros días. La leyenda negra es la que critica todos los aspectos de la conquista, sobre todo lo que hace referencia a la matanza de los pueblos originarios, a la destrucción de su cultura y también a la muerte de los pobladores por pestes y su sometimiento a través de la esclavitud. En cambio, quienes defienden la leyenda dorada de la conquista van a argumentar que sus detractores exageraron en cuanto a las matanzas de los pobladores originarios y van a hacer hincapié en los beneficios de la conquista, nuevamente la lengua europea, ya sea el español, el portugués o el inglés, y la religión cristiana. Ya a mediados de 1500, Ginés de Sepúlveda decía: con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy mansos, exageradamente intemperantes a continentes y moderados. Finalmente, estoy por decir cuanto los monos a los hombres. Mientras que Fray Bartolomé de las Casas denunciaba los crímenes cometidos en la conquista con estas palabras: en estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador, así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones cruelísimos, de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho en 40 años a esta parte hasta hoy, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, en tanto grado que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella 200 personas. Cabe destacar que tanto la leyenda dorada como la leyenda negra son dos polos extremadamente opuestos y que están conformados en general por idealizaciones de los pobladores originarios, mientras que la leyenda dorada presenta a los pobladores o a los indígenas como salvajes, adeptos a los sacrificios humanos e inferiores a los españoles. En la leyenda negra de la conquista se los presenta como indios buenos, incapaces de maldad,
que no hacen otra cosa que sufrir los atropellos de los españoles en las colonias. En este contexto se desarrolla la literatura del descubrimiento y la conquista, que es la que vamos a estudiar a continuación. La literatura del descubrimiento y la conquista no nace como una obra de arte, es decir, la intención de sus autores no era crear una obra estética, sino otra intención mucho más práctica, que es obtener financiación de la corona. No sé si recuerdan que habíamos dicho que una de las características de la literatura es que su función es la poética, o sea que busca desde un comienzo generar placer estético. Entonces, ¿cómo es que podemos leer estas obras como literatura si no nacieron intentando generar placer estético? Podemos leerlas como literatura ya que llegaron a mezclar la historia real, la historia de sus aventuras, con el asombro por las nuevas tierras y lo desconocido, los mitos y las leyendas propias de la época y las exageraciones personales que pudieron aportar. Esto dio como resultado textos de un valor estético que podemos disfrutar como literatura en la actualidad. Y además fueron retomados en la historia y con los años por diversos autores para generar nuevas obras, como puede ser el cuento El hambre de Manuel Mujica Lainez, argentino, que está basado en las crónicas de Ulrico Smidel y en la primera fundación de Buenos Aires. Por otro lado, nos encontramos con que los autores de estas obras son españoles y nos surge la pregunta de por qué podemos incluir estos textos en la literatura hispanoamericana. Si la literatura hispanoamericana es aquella que se escribe en tierra americana por autores americanos y en lengua hispana. Aunque los autores de estas obras hayan sido españoles, nos encontramos con que las temáticas que desarrollaron en las mismas están orientadas hacia América, hacia las vivencias que tuvieron en el territorio americano, los paisajes, los habitantes de estas tierras y sus costumbres. Es por eso que incluimos estas obras en la literatura hispanoamericana. ¿Qué géneros literarios se cultivaron en esta época? Vamos a mencionar primero 3 principales: las cartas, las crónicas y los diarios de viaje. Las cartas daban noticias inmediatas a las autoridades españolas sobre los acontecimientos en tierras de Indias. Las crónicas buscaban también registrar la vida en América, pero ya no de manera inmediata como ocurre con las cartas. Mientras que en los diarios de viaje, los adelantados dejaban asentadas sus aventuras y sus vivencias en tierra de Indias. También tenemos otros géneros que se cultivaron, como los poemas épicos y los dramas. Poemas épicos tenemos como ejemplo La Araucana, de don Alfonso de Ercilla y Zúñiga, y en la mayoría de estos poemas se recordaban las batallas que se originaron en América y se exaltaban a sus héroes y a sus protagonistas, tanto españoles como habitantes de los pueblos originarios. Mientras que los dramas mayormente se utilizaban para evangelizar, para adoctrinar a los habitantes en la religión cristiana. Vamos a ver algunos ejemplos de estos textos. Por ejemplo, un fragmento del diario de a bordo de Cristóbal Colón, libro de la primera navegación. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de colas de caballo, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Sus azagallas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de peces, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza, y buenos gestos, bien hechos. Ellos deben ser buenos servidores, y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestra Alteza, para que aprendan a hablar.
Vemos que este texto está dirigido a los reyes, a la corona, y que presenta una imagen de los indios positiva y sobre todo hace hincapié en los aspectos que a los reyes podrían llegar a interesarles. ¿Cuáles son esos aspectos? Bien, la conformación física de estas personas, que podría llegar a servir para el trabajo, el hecho de que son pacíficos y la posibilidad de convertirlos a la religión cristiana. Veamos a continuación un segundo ejemplo de Fray Bartolomé de las Casas. Ya lo habíamos mencionado como defensor de la leyenda negra o como iniciador de la leyenda negra y defensor de los indígenas. Veamos qué dice en la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales. Por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos, comúnmente, son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho cúbrense con una manta de algodón, que será como vara y media o 2 varas de lienzo en cuadra. Sus camas son encima de una estera, y cuando mucho duermen en unas como redes colgadas, que en lengua de la isla española llamaban hamacas. Vemos que en este caso se presenta una visión del indio nuevamente idealizada como indio bueno, incapaz de hacer daño, y además paupérrimo, es decir, muy pobre, extremadamente pobre, sin maldad, imposible de ambición, de soberbia ni de codicia. Son pobres a punto de no tener nada para comer y no se avergüenzan de eso ni lo sufren, según las palabras de Fray Bartolomé de las Casas. Y sus vestimentas también denotan este grado de pobreza. Recordemos que en este texto Fray Bartolomé hace una defensa de los indios y denuncia los crímenes cometidos durante el proceso de conquista. Vamos a ver ahora una tercera carta, esta vez de Hernán Cortés, y en otro contexto completamente distinto. Ya habían pasado varios años de colonización y Cortés estaba en tierra mexica en sus procesos de conquista. Veamos qué dice. Tienen sus mezquitas y adoratorios y sus andenes, todo a la redonda muy ancho, y allí tienen sus ídolos que adoran. Y algunas veces sacrifican sus mismas personas, cortándose unos la lengua y otros las orejas, y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas. Y toda la sangre que de los corre la ofrecen a aquellos ídolos, echándola por todas partes de aquellas mezquitas, y otras veces echándola hacia el cielo y haciendo otras muchas maneras de ceremonias, por manera que ninguna obra comienzan sin que primero allí hagan sacrificio. Y tienen otra cosa horrible y abominable y digna de ser punida, lo que hasta hoy no se ha visto en ninguna parte. Y es que todas las veces que alguna cosa quieren pedir a sus ídolos, para que más aceptasen su petición, toman muchas niñas y niños, y aún hombres y mujeres de mayor edad, y en presencia de aquellos ídolos, los abren vivos por los pechos, y les sacan el corazón y las entrañas, y queman las dichas entrañas y corazones delante de los ídolos, ofreciéndoles en sacrificio aquel humo. Como verán, este tercer ejemplo ya no es tan favorable para las poblaciones originarias, sino que hace hincapié en los sacrificios humanos, que es uno de los elementos que criticaban quienes defienden la leyenda dorada de la conquista. Bien, con estos ejemplos nos despedimos por hoy. Es todo por esta clase, les agradezco mucho su atención y nos encontramos la próxima. Buenos días, chicos.